¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer hoy un pequeño análisis y un repaso de algunas herramientas que hemos dado en el curso y que nos van a ayudar especialmente para poder entender qué es lo que está pasando en el Standard & Poor's 500. Algunos medios de comunicación, pues foros o, bueno, o quizás otras páginas web de brokers que lanzan pues sus análisis de mercado, ya habían mencionado que, bueno, que veían como que el precio estaba sobrecomprado, como que quizás estaba un poco caro, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando empiezas a entender esto, empiezas a visualizar un gráfico, no hace falta ni que traces ningún tipo de herramienta, que con solo que veas el histórico, ya puedes decir que esta pedazo de subida, la que estáis viendo aquí, o sea, tan vertical, o sea, wow, o sea, a ver quién tiene narices de comprar ahí arriba, ¿no te parece? Bueno, en fin, mucho más allá de querer buscar una explicación en base a unas noticias que pueden llegar a afectar todo esto, es muy curioso, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque las noticias, muchos piensan que las noticias hacen cambiar a los mercados, ¿no? O sea, que las noticias pues afectan a la dirección de los mercados y todo eso. Y en cierto modo, pues es normal que muchas personas piensen eso, porque de alguna forma, digamos que como que coinciden las noticias justo cuando el mercado se da la vuelta. Es muy curioso porque justo cuando el mercado se da la vuelta es cuando está muy caro. Y cuando las malas noticias quieren de alguna forma, pues como hacernos creer que gracias a las noticias porque el mercado se cae, pues bueno, esas noticias siempre suelen suceder cuando han habido pues movimientos pues bastante extendidos, ¿no? En tendencias alcistas ya, pues bueno, pues muy prolongadas o maduras y que de alguna forma se tienen que corregir, perdón, los excesos que se han cometido o que han cometido, mejor dicho, ¿no? Que han cometido otras personas, o sea, porque nosotros excesos, pues bueno, pues quizás algunos a nuestra manera, pues bueno, pues podamos cometer algunos, ¿no? Pero que provoquen este tipo de reacciones del mercado, o sea, nosotros no, que son otros. Bien, esto es muy significativo porque siempre las malas noticias que nos quieren hacer pensar que cambian la dirección del mercado son las noticias que están aquí arriba, las que hacen que el precio esté aquí, sale una noticia y hacia abajo. Pero es curioso porque nunca salen las noticias diciéndonos que el mejor momento para invertir es cuando hay una depresión colectiva, cuando hay una sensación de pánico en la sociedad. Nunca te van a decir, oye, que el mejor momento para empezar a invertir es precisamente cuando la gente está sin empleo, cuando todo ha caído, cuando literalmente hay una crisis económica. Y eso, pues bueno, pues lo hemos podido ver en varias situaciones. Por eso es lo que se habla de esos ciclos económicos. Algunos dicen que, bueno, que en los periodos bajos de la economía, pues los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Bueno, no voy a entrar en el debate, en ese debate, pero sí que de alguna forma, pues las personas que tienen más liquidez, no voy a entrar en que si son más ricos o es clase media, lo que sea, no, voy a hablar de liquidez, personas que ahorran dinero, que no viven por encima de sus posibilidades. Entonces, esto es muy importante porque cuando tú ahorras dinero y tienes ese excedente, y tú ya has comprobado que los ciclos económicos cada 8 o 9 años más o menos suelen estar apareciendo, pues tú sabes que cuando hay una crisis económica en donde se produce una desesperación colectiva porque aumenta el desempleo, aumenta el endeudamiento de las personas, tú sabes que los precios de muchos activos van a caer, ya sea de la vivienda, del mercado de las acciones, y esto ha pasado y volverá a pasar. Solo que si somos un poco precavidos y mantenemos un stock para que cuando venga la oportunidad comprar barato cuando todo está abajo, yo creo que es una muy buena elección. Solo que la trampa para algunas personas es que cuando se quedan sin empleo por circunstancias, que esto nos puede pasar a todas las personas, ese dinero que se tenía ahorrado se utiliza para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al quedarte sin empleo y aunque tengas un poco de líquido para poder invertir, si tienes que hacer uso de tener que pagar
digamos, pues facturas, hipotecas y todo eso para sobrevivir, y ya no hablemos si tienes familias, esas oportunidades ya desaparecen porque ese líquido va para la supervivencia. Entonces, nada, simplemente esa es una introducción, porque es que está pasando constantemente. Bueno, constantemente, cada 8 o 9 años aproximadamente suele estar pasando eso. O sea, pasó en el 2007-2008, cuando terminó de caer en el 2009, volvió otra vez a pasar en la pandemia del coronavirus, ¿no? O sea, depresión colectiva, todo cae, pérdida de empleos, bueno, entonces ahí son los grandes momentos para invertir. Bueno, ¿qué está pasando en el Standard & Poor's 500, que es el índice mundial de referencia, ¿no? Pues bueno, ya habéis visto que se puede medir hasta cierto punto, ¿no? Y con un cierto grado de alta probabilidad hasta donde se puede parar un movimiento. Entonces, vamos a intentar repasar y sobre todo intentar entender si es que esto de aquí va a tener una corrección, puede seguir subiendo o no. Porque la verdad es que lo que puede hacer un activo, nadie sabe lo que puede hacer, pero sí que se puede analizar el histórico del activo para intentar ver o determinar qué es lo más probable que pueda hacer. Bueno, para todos los que hayáis hecho ya mis cursos, Master Trader, y sobre todo la importancia de medir la estructura de impulsos, sí, esto es la clave de todo, ¿sí? La clave de todo. Bueno, yo la verdad es que cuando me ponía así a analizar los gráficos, yo tenía muy claro que las subidas más verticales que se producen al final de un movimiento, pues la verdad es que eso es para tenerlo bien vigilado, porque no es un comportamiento normal. O sea, subidas tan verticales en la última subida, en la última parte de la subida, es para tenerlo en cuenta. Esto también pasó en el Bitcoin. Cuando yo publiqué un artículo ya, si no recuerdo mal, en el 2017, cuando estaba viviendo en Perú, yo ya alerté de una burbuja antes de que llegara el Bitcoin a los 20.000 por moneda. ¿Y por qué? Pues porque el último movimiento era completamente vertical, ¿sí? Entonces, no son movimientos que sean ilógicos. Lo más normal es que suele tener una pendiente superior, pues bueno, para que sea saneada unos 50 grados en adelante, bien. Si es una pendiente con menos inclinación, pues bueno, ¿no? Es muy característico también que dentro de ese tipo de pendientes veamos el tamaño de las velas para poder determinar la cantidad de dinero que está entrando. Fijaros el tamaño de estas velas. Este gráfico es gráfico mensual, ¿sí? No lo olvidéis. Fijaros el tamaño de estas velas, ¿sí? Esto es al final de la caída del coronavirus y toda la subida. Fijaros qué velas. Cuerpo grande, cuerpo potente, contundente, ¿sí? Este tamaño de velas no la veíamos en la recuperación de la caída de las burbujas de las .com. ¿Sí? La crisis de las .com empezó en el 2000 y la caída de los mercados duró prácticamente 2 años y pico, ¿sí? Fijaros, desde el 2000 hasta finales del 2002, casi 3 años de subida de caída, perdón, y la subida, fijaros, cómo el tamaño de las velas era pequeño en comparación con este, ¿sí? Fijaros. Cuando se empiezan a ver ya más velas de un mayor tamaño, ¿sí? Es en este punto de aquí que es cuando empezaron los planes cuantitativos de expansión, que al fin y al cabo, pues bueno, es liquidez que se metió a los mercados. Y ahí es cuando se dio por finalizado en los mercados, ¿sí? La tendencia bajista que se originó en la crisis del 2007-2008, ¿sí? La burbuja inmobiliaria, ¿correcto? Entonces, gracias a esos planes cuantitativos, ¿sí? De expansión, ¿sí? Que es inyección a los mercados, es cuando se empezó a subir. Claro que toda esta subida que empezó a tener el mercado, pues no se correspondía con una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Vale. Fijaros aquí, el tamaño de las velas, un tamaño importante. Vamos a analizar a ver si se podía haber pronosticado un cierto nivel de precio altamente probable de giro. Bueno, vamos a empezar con algo muy sencillito, que
que yo estaba pensando, bueno, empezaba a intentar ver pues, opciones de, digamos, de mediciones de impulsos, ¿no? Yo veía este de aquí, bueno, tendríamos aquí una finalización de un segundo aquí, y fijaros cómo la zona 23-23-0, para aquellos que hayáis hecho mis cursos, es la zona, ¿no? La zona clave, es la zona donde ya podríamos determinar que el precio está maduro, con altas probabilidades de giro o al menos un retroceso temporal para ver si es que el precio podría volver otra vez a continuar subiendo. ¿Sí? Esto es algo que la verdad es que es increíble la efectividad que tiene. Si os dais cuenta una vez que termina esta estructura, ¿sí? de un 1, un 2 y un 3, que también es otra de las cosas que yo menciono en el discursos, que otra de las cosas que apoyan la finalización de una estructura es que el precio llegue a la zona 23-23-0 y que rompa la línea de tendencia. Si rompe la línea de tendencia, como es en este caso, y vuelve a superar el final de lo que sería la estructura, o sea, el tercer impulso, podríamos llegar a pensar que lo que estaría por venir sería la continuación de la tendencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mercado no puede hacer ni 4, ni 5, ni 6 impulsos, ¿sí? Son 3 impulsos, solo que aquí se complica un poco la cosa, y es que esto me lo preguntáis muchísimas veces, que, oye, profe, ¿cómo podemos hacer para empezar a determinar la nueva medición de la nueva estructura? Y aquí es cuando entra la clase esa mágica, ¿no? Es decir, que era la última de estructuras de impulsos, que era estructuras dentro de otras, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a dominar las estructuras dentro de las otras y empiezas a hacer tus prácticas, que por eso te lo digo, haz prácticas y haz prácticas, vas a ver que esto se cumple muchísimas veces y te va a dar unas mediciones que, vamos, que va a hacer que tu trading salte a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tengo yo una línea de tendencia rota con una estructura ya terminada y me supera el final del tercer impulso, yo ahora todo esto lo tengo que convertir como un primero. Y a partir de ahí voy a tener que establecer siguientes mediciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver una siguiente medición. Desde aquí a ahora voy a contemplar todo esto, ¿sí? Todo esto ahora como un primer impulso para determinar dónde estarían el segundo y dónde estaría el tercero. Si os dais cuenta, justo hasta esta zona de aquí, que la podríamos ajustar quizás aquí un poquito más, ¿sí? Esto aquí, correcto. Fijaros cómo aquí, en este nivel de aquí de 38, el precio se nos para justo aquí, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este nivel de aquí era muy importante, muy importante, aquí, clase, ¿sí? Aquí tiene una corrección bastante fuerte, y fijaros cómo aquí han parado la caída para intentar volver a subir, y este punto de aquí es el estallido de la pandemia, ¿vale? Entonces, curioso que yo ya alerté en el año 2019, si no recuerdo mal fue en el mes de abril, que había grandes probabilidades de que en el 2020 hubiera una crisis económica. Claro que yo no sabía que iba a haber una pandemia, ni yo ni nadie, solo que habían ciertos elementos de coincidencia que avalaban que pudiera haber una crisis económica. En aquellos tiempos, por esta zona de aquí, estaba la guerra comercial con los aranceles entre China y Estados Unidos, ¿sí? Y también había la otra guerra también por la hegemonía del 5G. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en esta zona de aquí empezaron a saltar también unas alarmas que son unos indicadores adelantados, que es la reversión de la curva de tipos de interés. Cuando el mercado está pagando más tipo de interés a corto plazo que a largo plazo, la teoría dice que entre unos 12 a 18 meses suele haber una crisis económica o una recesión económica, como lo queráis llamar. Esto también pasó en la burbuja de las .com y también pasó en la crisis inmobiliaria. Por eso, cuando yo lancé ese vídeo, habían elementos de coincidencia. Un elemento de coincidencia era que el mercado llevaba prácticamente
casi 9 años subiendo. O sea, era algo excepcional. O sea, que es que en tiempo atrás no había sucedido semejantes subidas, ¿sí? No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al ver esa cantidad de tiempo subiendo, más que el precio aquí ya lo empezaba a ver con grandes posibilidades de un retroceso, porque podría empezar a originarse un tercer impulso, más luego los indicadores adelantados, eso me hacía a mí que pensar que había grandes posibilidades de un giro de mercado, ¿sí? O una crisis económica. Y bueno, y al final llegó. Y al final llegó en forma de pandemia, ¿vale? Sin entrar más en detalles, ¿no? De la pandemia, porque no es el tema. Pero bueno, en fin. Entonces, fijaros como un segundo impulso. Ahora, fijaros también cómo esta zona de medición, ¿sí? La zona 23-23-0, que es algo que a mí me fascina, la efectividad que tiene, porque cuando el precio llega a estos niveles de aquí, la verdad es que el precio ya empieza a estar ya maduro. Las probabilidades de giro aumentan considerablemente. Cuando uno empieza a ver el mercado de esta forma, y ya solo tiene que ver el último movimiento que está haciendo, y que yo rápidamente establezco un precio mínimo de cotización del mercado como referencia a los 765, 750 puntos, y ahora estoy viendo semejante subida, yo creo que hasta una persona que no ha hecho un curso de trading ni de bolsa, yo le enseño esto y yo le hago una pregunta. Digo, teniendo en cuenta que tú estás viendo que el precio ha estado aquí y aquí, a este nivel, y que tú ahora estás viendo el precio aquí, pregunta de examen, ¿tú comprarías? Y sin hacer ningún curso de bolsa me dicen, no. Y yo les pregunto, ¿pero por qué no? Oye, pues porque el precio está caro. Digo, ¿y cómo sabes que el precio está caro? Y dice, hombre, solo tengo que ver el gráfico que tú me estás mostrando, Jorge. Ah, amigo. O sea, como para que nos vengan algunas noticias que nos salten por ahí diciéndonos que, bueno, que el mercado está sobrecomprado, que está caro. Claro que está caro. Si es que cualquier persona lo podría ver. Si solo hace falta ver un gráfico, obviamente, que te enseñen algo más para tú poder determinar que eso está caro. Y si está caro, pues saber quién es el que tiene narices a comprar a esos precios. O sea, bueno, siempre hay gente que compra, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, fijaros cómo el precio ha llegado a esta zona 23.0, y justo aquí es cuando, de momento o aparentemente, se está dando la vuelta. Ahora, verdaderamente estaríamos ante un giro de mercado y un retroceso, digamos, más profundo para que pudiera llegar a cambiar la tendencia. Pues bueno, lo primero que tenemos que ver es que la tendencia a largo plazo no se puede negar que es alcista, ¿sí? Tenemos aquí ya un primer toque y, bueno, y este nivel de aquí sería este punto de aquí, en donde tengo una línea de tendencia, y esta es la que, pues bueno, es la que determina, o sea, la dirección del precio a largo plazo. Entonces, mientras que el precio se mantenga por encima, la tendencia va hacia arriba. O sea, eso no se puede negar, ¿eh? Vale. Entonces, vamos a ver qué más información podemos obtener de este último movimiento, porque claro, yo estoy viendo este movimiento y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo veo esto, es posible que si haciendo esta medición pudiera haber una coincidencia con esta, pues entonces esta zona de aquí, la verdad es que sería un nivel de precio bastante interesante como para determinar que existe una alta probabilidad de giro. ¿Sí? Y no estamos hablando de adivinar el mercado en forma de gurú o bolita mágica de cristal, no, en base a mediciones, en mediciones que esto ya ha sucedido anteriormente y que esto lo podemos ver en otras ocasiones. Vamos a intentar darle un poquito de forma a esto, ¿nos parece? Mira, si esto es así, yo aquí estoy viendo un posible primero y un posible segundo, y este segundo me está coincidiendo justo en este nivel de aquí. ¿Casualidades? No, aquí no hay casualidades, chicos. Aquí no hay casualidades.
Aquí lo que tenéis que estar observando es que cuando hay distintas mediciones que coinciden en el mismo nivel, pues entonces lo que tenemos que estar observando, lo que tenemos que estar observando es que aquí hay grandes posibilidades de giro. Por eso yo os digo, echar un vistazo a los gráficos diarios, a los gráficos mensuales, porque vais a ver una información que no vais a ver si estáis haciendo trading. Si estáis haciendo trading o swing trading a un día, a varios días, varias horas o haciendo scalping, os estáis perdiendo esta información. O sea, aquí hay una posibilidad de giro de mercado enorme, enorme. Y esto no lo veis cuando hacéis trading. Por eso es importante que estéis controlando distintos marcos temporales. No quiere decir que lo estéis viendo todos los días, porque estos marcos temporales, este es mensual. O sea, con que lo veáis de vez en cuando no pasa nada, pero por lo menos echadle un vistazo, ¿vale? Echadle un vistazo porque vais a tener una información que ya os digo es oro. Y cuando ya empezáis a medir las estructuras de impulso tal cual como yo os la estoy haciendo, pues entonces decís, vale, bien, cuidado, porque si tengo que hacer trading, las posibilidades de giro son elevadas. Entonces, las opciones de compra las voy a tocar con pinzas. No quiere decir que no haya oportunidades de compra, claro que sí, pero cuidadito porque se puede girar el mercado y entonces sería mejor descartar las posibilidades de compra e ir a enfocarnos a las posibilidades de venta. Ni más ni menos, es simplificar la ecuación e ir a lo que es mucho más probable, ¿correcto? Bien, fijaros, 38 justo coincide con toda esta estructura terminada. Entonces, fijaros que a mí lo que me gusta es demostrar que estas cosas pues no solo han pasado una vez, que han pasado muchísimas veces. Y es por eso, por lo que en cuanto te vuelves una persona experta o que le ha dedicado muchas horas a análisis de mercados, como lo he hecho yo y como lo han hecho otras personas, pues entonces no están hablando de cosas al azar, están hablando de cosas que han sucedido, patrones que se dan constantemente y que cuando justo coinciden esas zonas, que el precio, llegue a esas zonas de alta probabilidad de giro, es porque ya el mercado empieza a estar maduro, posibilidades de que el precio se gire, y justo ahí es cuando aparecen noticias de todo tipo, que algunas personas lo que hacen es justificar la noticia por el giro, y no es así, ¿vale? Entonces, vamos a entrar ahora a analizar esto, para determinar qué es lo que pasó aquí. Muy aparte de que aquí llegó a un techo de mercado, ¿sí? Una resistencia histórica de cuando el precio se giró en el año 2000 como consecuencia del boom de la burbuja de las .com. Si yo ahora intento encontrar todo esto como un primero para intentar encontrar una explicación a todo esto, si yo hago esto, automáticamente estoy viendo que el precio sí que me termina un segundo impulso en la zona 38, fijaros cómo el precio hace este pequeño retroceso y todo esto, o sea, esta siguiente subida que se aproxima a la resistencia histórica pasada, estaría dentro ya de un posible tercer impulso. Recordaréis que cuando estudiamos las estructuras de impulsos, el tercer impulso es el que tenemos que estar muy pendientes porque es donde actúan los profesionales. Durante el primer impulso o durante un segundo, todo el mercado va en la misma dirección. Pero cuando empieza el tercer impulso es cuando los institucionales empiezan a actuar. ¿Sí? Esto ya lo veréis, si es que ya lo veréis más adelante en el curso, cómo se establecen esos procesos de acumulación y distribución en los terceros impulsos. Y en el tercer impulso puede ser igual que el primero, menor que el primero y mayor que el primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí esta herramienta, saber utilizar esta herramienta de esta forma, tal cual como la habéis aprendido en el curso, es que es oro. Es que es oro, porque si yo estoy viendo que ha terminado un segundo impulso, pues ¿qué es lo que pasa? Que toda esta zona comprendida desde aquí hasta aquí, ¿sí? Formaría parte del tercer impulso.
Pero claro, yo no sé lo que va a hacer el tercer impulso, ni yo ni nadie. Pero sí que el segundo impulso sí que se puede establecer con una altísima probabilidad. Y aquí es donde está el punto. Podríamos vivir perfectamente del segundo impulso. Dejaros del tercer impulso, por favor, o al menos estar atentos a un posible giro, ¿vale? Que ahí sí que la podemos jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el precio aquí me arranca y se da la vuelta aquí y no supera más de este nivel, estaríamos ante un fallo de tercero, ¿correcto? Muy bien. O sea, ¿os parece casualidad que el precio se haya girado en un tercer impulso justo cuando llega también a máximos del anterior, cuando finalizó, perdón, la burbuja de las .com? ¿Casualidades? Yo diría que no. Pero bueno, en fin. Ahora, si quisiéramos ordenar esta caída, toda esta caída de aquí, sí, toda esta de aquí, si yo tomo como esto como un 1, estoy viendo todo esto como un 1, todo como un 2. ¿Dónde se paró el precio en toda esta caída? Vamos a echarle un vistazo. Anda, casualidades. Justo llega a la zona 0. Hace un retroceso, hace otra nueva caída y vuelve otra vez a subir. ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? ¿Vale? Vamos a intentar ordenar todo esto también. Aquí, en esta caída, ¿sí? El precio se me para al final de un segundo impulso. Se me crea un patrón de acumulación que le costó 10 meses, bueno, 10 meses u 8 meses, porque eso es más o menos lo que tardan en los patrones de giro. Sí, 10 meses. 10 meses, o sea, para cambiar todo el inventario de bajista a alcista y que los compradores se hicieran con el control, que obviamente son los institucionales los que pueden parar una caída de semejante magnitud, pues le costó 10 meses cambiar la dirección del precio. Pero fijaros, justo llega a un segundo impulso y se da la vuelta. O sea, no me estoy inventando nada, son patrones que se repiten. Por eso, cuando estáis en la lección de estructuras de impulsos, os digo, chicos, esta clase es oro, es oro. O sea, aquí os da un giro por completo la visión de mercado y en cuanto empecéis a ver esto, os vais a dar cuenta que ya sea para swing trading, ya sea para inversiones a medio o largo plazo, ¿sí? O sea, para scalping, esto pasa exactamente igual, solo que hay que adaptarlo al marco temporal correspondiente, ¿correcto? Así que vamos a seguir dándole un poquito más de sentido a todo esto, ¿nos parece? Entonces, esto podría pasar en gráfico semanal o en gráfico diario. Pues vamos a echarle un vistazo. Fijaros cómo aquí, en gráfico mensual, tenemos dos velas contundentes, o sea, 2 meses cayendo el mercado de una forma que nunca antes había caído, ¿sí? Entonces, si yo ahora cambio esto a un escenario, digamos, semanal, ¿sí? Es muy curioso porque tampoco en gráfico semanal, si os dais cuenta, perdón, tampoco estamos viendo nada. O sea, simplemente es 1, 2, 3, 4 velas seguidas cayendo, ¿sí? Entonces, no tenemos información. Pero si lo cambio ahora a diario, vámonos a diario. ¿Dónde estás? Perdón. Si nos vamos ahora a gráficos diarios, os vais a dar cuenta que vamos a tener mucha más información. Fijaros, ahora sí que tengo esto. Entonces, mirad lo que hace el saber determinar y medir las estructuras de impulsos. Por eso os digo, chicos, en cuanto empezáis a hacer un curso de trading como el que yo os enseño y empezáis a ver la lección de estructuras de impulsos, ya vuestro trading pasa a otro nivel. Fijaros qué es lo que tenéis aquí. De nuevo, el precio hace una caída mucho más larga del 38, o sea que ahí tendríamos un segundo impulso, hace un retroceso y el precio va a buscar la zona 23.0, que es la zona que a mí tanto me gusta porque es la zona de alta probabilidad de giro de mercado. No se para en cualquier lugar. Los giros de mercado, los procesos de acumulación que se dan abajo
y que son los que cambian la tendencia de bajista a alcista, se producen en zonas de finalizaciones de recorrido, 38 o zona 23, 23.0. No pasa antes. Antes el mercado van todos en la misma dirección. Esto es muy importante que lo entendáis. Ahora, en gráfico semanal, la recuperación de la caída provocada por la pandemia también nos estaba dando una información muy interesante que ahora os la voy a compartir. Fijaros cómo aquí el precio llega hasta aquí, sube y tiene un retroceso. Esto ya, para mí, cuando yo veía esto, digo, madre mía, digo, esto tiene pinta de ser todo un primero. Y caray, qué bien. O sea, aquí estáis viendo un primero, un segundo con reacción, y aquí estamos ante un tercero. Entonces, si esto ha pasado anteriormente en otros marcos temporales, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que pensar es que es altamente probable que por aquí haya un giro de mercado. O sea, yo no sé si va a haber un cambio de tendencia o no. No lo sé. Al menos un retroceso puede haberlo para que corrija todo este movimiento tan fuerte. Pues es bastante probable, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde puede caer? Pues bueno, pues aquí no nos queda otra más que tirar de nuestra herramienta gratuita, ¿sí? Y que para mí ya es como si fuera de la familia. Yo le llamo el tío Fibo, ¿no? Porque yo como utilizo el Fibo para todo, o sea, la verdad es que es como si fuera parte de mi familia, ¿no? La verdad es que es increíble cómo esta herramienta gratuita, bien utilizada, te da un poder de análisis de mercado brutal, porque es que esto, junto con las estructuras de impulsos, muchacho, tenéis un material increíble para poder hacer todo. Así que bueno, teniendo en cuenta el último mínimo y el último máximo, podríamos establecer que, bueno, si es que tuviera que hacer un retroceso profundo, no lo sé, y nadie lo sabe, por cierto, ¿sí? Así que tendríamos zona 23 y luego la zona esta del 38 y bueno, aquí hay un punto de interés que a mí me gusta más, que sería la zona del 50% que coincide con esta zona de aquí. Bien, con este máximo que dio, que fue cuando inició la pandemia. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no tengo ni idea. Ahora, ¿qué es lo que podríamos ver después de toda esta subida de aquí? Si es que esto tuviera que girarse, vamos a buscar más información en gráfico diario. O sea, a ver qué vemos. Vale, un momentito. Gráfico diario. Vamos a darle. Vaya, me está dejando. Aquí estamos. ¿Vale? Gráfico diario. Bueno. Pues la verdad es que si es que no lo sé, pero vamos a ver, si es que el precio vuelve a marcar un mínimo por debajo de este último mínimo de aquí, que habría que verlo, o sea, porque ahora se están produciendo muchísimos engaños, o sea, porque es posible que sí que haya un retroceso para corregir toda la subida, pero eso no quiere decir que vaya a haber un cambio de tendencia, ¿Por qué? Pues porque cuando el precio aquí también estaba corrigiendo anteriormente, aquí se estaba dando aquí un doble suelo, ¿sí? Aquí un intento de ir a buscar a este mínimo de aquí y se quedó más arriba, ¿sí? Este nivel de aquí con semejante corrección tampoco superó este nivel de aquí. Esta caída tampoco superó el último mínimo. Entonces, anticipar un giro de mercado y que fuera a esto a caer mucho más, pues la verdad es que yo no me quiero anticipar a eso, sí. Pero bueno, para buscar zonas con alta probabilidad de giro, en gráfico diario estoy viendo esta zona de aquí, que si el precio superase este nivel de aquí, ¿sí? Podría ser altamente probable de que fuera a este punto de aquí y aquí a estar vigilando ante posibles giros de mercado, ¿sí? Bien. Ahora, yo no sé si el precio va a llegar a esta zona de aquí y de aquí realice un siguiente, perdón,
realice un movimiento hacia aquí. Es que no tengo ni idea, porque claro, yo aquí estoy viendo una parada de toda esta caída, este tipo de velas, que son de tipo 2, que eso lo vais a tener en el curso de trading de estrategias de trading de alto rendimiento. Este tipo de reacción la estamos viendo aquí. 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 Y si vamos a buscar referencias pasadas, me refiero a los puntos donde el precio dejó de caer y volvió a subir, este nivel de aquí con pues obviamente el precio se quedó un poquito más arriba. Buen punto para estar echándole un vistazo, ¿sí? Y aquí tendríamos algo parecido. O sea, este tipo de velas que es de tipo 2, son velas institucionales. Solo ellos pueden solo pueden parar una caída de tal magnitud y recomprar. O sea, solo son ellos. Ahora, la pregunta es, ¿el mercado está lo suficientemente caro como para que se produzca un giro de mercado, un giro y venga ahora una corrección bastante profunda? Pues qué sé yo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero si yo estuviera haciendo trading, que esto es algo que yo le menciono a los alumnos, es que al estar viendo el gráfico ahora diario, que también se lo digo muchísimas veces, este nivel de aquí va a actuar como un soporte. Como un soporte. Claro, que yo este nivel de aquí, si hago trading o hago scalping, si el precio llega hasta aquí, yo este nivel no lo voy a ver si no controlo un gráfico diario. Y lo mismo pasaría si el precio llegase hasta esta zona de aquí. ¿Sí? Este nivel de aquí no lo vais a poder ver en gráfico diario ni de 4 horas. Entonces, chicos, estar comprobando por favor, los niveles claves. Porque esta zona de aquí, esta y esta para hacer day trading, pues van a ser niveles importantes a vigilar. No estoy diciendo que pueda caer ahí, pero si el precio se encuentra cerca de aquí y me sale una oportunidad de meterle un corto, yo ahí no le meto un corto, porque estoy en un soporte diario y tiene mucha más importancia. O sea, todo lo que es esta zona de aquí, zona altamente potencial compradora, o al menos de rebotes. Este también. Y este de aquí también. Sí. Si el precio viene a este punto de aquí y aquí me sale uno de los patrones que yo os he enseñado en el curso, ¿no creéis que es más lógico pensar aquí en compras que no en ventas? Claro que sí, tiene todo el sentido del mundo. Pues es que es eso, chicos. O sea, estar vigilando, estar controlando los distintos marcos temporales como para poder hacer un trading mucho más tranquilo, mucho más relajado y sobre todo, mucho más profesional. Así que, bueno, poco más que decir de este índice tan interesante que es el Standard & Poor's 500. Es un índice que la verdad es que nos está dejando pues, grandes subidas y bueno, y vamos a ver qué es lo que puede llegar a hacer. Así que bueno, hasta aquí el resumen, el análisis del Standard & Poor's 500. Espero que os haya servido pues eso, pues de gran ayuda. Así que nada, pues nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto, chicos.